Hola, mi nombre es Ana Paula García Mejía y como parte de la materia de soportes de la información, de la actividad 9, voy a realizar una pequeña exposición acerca de, cuál es la importancia del papel como un soporte utilizado desde hace muchos años y cómo es relevante incluso para la actualidad todavía como uno de los soportes más usados. Este soporte del papel tiene una invención por parte de la civilización china. ¿En qué consistía o de qué estaba formado? ¿Cuáles eran los materiales que conforman este papel? En un principio eran telas. Estas telas podían ser incluso telas usadas, telas nuevas, que se recortaban, se ponían a remojar, a macerar. Y posteriormente, ya cuando estaban suficientemente remojadas, se podían destrozar un poco con la fibra a la hora de hacer un pequeño planchado. Estas se podían aplanar y esto podía funcionar para la escritura, ¿no? Gracias a esta gran invención que tienen los chinos es que se puede difundir por todo el territorio, así que por todo el globo terráqueo, ¿no? Hay diferentes teorías de cómo es que se va a dar como esta difusión del papel. Podemos tener, las diferentes invasiones que hay entre los pueblos, por ejemplo, la invasión de los mongoles y cómo estos lo fueron llevando a lo que sería Medio Oriente, y de Medio Oriente, gracias a las constantes peleas que hay con Europa, con las cruzadas, es que llega a Europa y comienza a ser uno de los soportes también más usados en este otro lado del globo terráqueo, e incluso cómo es que pasa este tipo de soporte a través de la colonización a lo que sería, por ejemplo, América, ¿no? La importancia de este soporte tiene que ver porque hasta la actualidad se sigue utilizando. Es un soporte que ha ido cambiando con el paso de los años, de pasar a ser con estas fibras o estas telas a ocupar incluso un reciclado de papel ya usado. Una vez que llega el papel a Europa, pues tenemos que hay la invención de grandes molinos, esos molinos que van a ayudar a la manufactura de este papel. Y no solamente ya la producción como constante de este soporte, incluso el manejar algunas marcas de agua que hacían como esta referencia de quién había sido el productor de ese papel. Y también vamos a tener que se va a crear un monopolio en esta producción, e incluso el que se empiecen a crear impuestos para utilizar este soporte. Ese soporte va a empezar a ser tan usado, incluso va a ser contemporáneo, o más bien va a ser utilizado al mismo tiempo que el pergamino. Este pergamino va a ser de piel curtida. Esta piel se le va a quitar lo que sería el pelaje, se va a raspar y a que quede una textura suave en la cual se pueda igual escribir, ¿no? En un principio, lo que se ocupaba dentro de estos pergaminos era, cuando estaba al mismo tiempo que con el papel, eran para algunos documentos más importantes, ¿no? Posteriormente fue totalmente reemplazado por el papel, y una de las grandes aportaciones que tenemos de este papel es la formación de los libros, ¿no? El ya poner estos manuscritos en este papel y poder empezar a difundir lo que serían los diferentes textos. Vamos a tener sobre todo que durante la Edad Media se va a producir una gran cantidad de textos religiosos, pero aquí es bien importante señalar que no todos tenían la posibilidad de escribir. Para empezar, tener el conocimiento acerca de la lengua, tener el conocimiento de escribir. Entonces, durante esta etapa de la Edad Media van a ser los monjes los que van a estar encargados de difundir todo lo que sería el quehacer religioso, y entonces el conocimiento se va a quedar estancado, no se va a quedar estancado entonces únicamente a las personas o a los hombres, mejor dicho, que se van a dedicar a una vida religiosa. ¿Qué es lo que hacían estos religiosos? Lo que van a hacer es copiar los diferentes libros, ¿no?
Se van a hacer manuscritos porque son con ninguna ayuda de ningún otro elemento más que de una pluma de algún ave. Se van a tener que conocer los diferentes tipos de letras. Dentro del contexto histórico que vemos en la Edad Media, durante la última etapa de la Edad Media, vamos a tener ya un crecimiento en el comercio, ya mayor seguridad en las ciudades, y entonces va a empezar a haber una difusión de estos libros, ¿no? Ya va a haber un intercambio a lo mejor entre monasterios, e incluso va a haber un cambio de pensamiento en las personas de la época. Va a surgir el llamado humanismo y con él las llamadas universidades, ¿no? Estas universidades que van a preparar a las personas en ciertas ciencias como... y para esto, se van a ayudar o van a hacer algo importante los libros, ¿no? Entonces vamos a tener aquí ya una separación de que el papel, como este soporte dentro de y formando un libro, ya no va a ser únicamente en un ámbito religioso, sino que también va a ser ya en otro contexto, ¿no? En otro contexto también de difundir conocimiento, pero un conocimiento ya más permitir que más población pueda acceder a él. Sin embargo, va a seguir teniendo como ciertas restricciones en cuanto a quienes pueden acceder a la educación. Entonces se empieza a dar como todo este crecimiento en Europa. Incluso vamos a tener esta parte que también es muy importante, la invención de la imprenta, ¿no? Al que se le atribuye esta invención es a Gutenberg. Sin embargo, también tenemos que en China, donde empezó o donde se inventó este soporte a base de fibras, que también ya existía un prototipo de imprenta, ¿no? E incluso ya existían los sellos, ¿no? Que serían como el primer prototipo de imprenta antes de la creada por Gutenberg. Esta imprenta lo que ayuda es a facilitar la transmisión de estos manuscritos, ¿no? Entonces ya no va a ser el trabajo que costaba al escribano el estar pasando hoja por hoja en cada una de las, transcribiendo cada una de las hojas de los libros, sino que ahora iba a ser por medio de una impresión, de una placa, y iba a poderse hacer mayor cantidad de libros, ¿no? Van a empezar a surgir estas primeras bibliotecas públicas, y también las diferentes bibliotecas particulares, en las que sobre todo vamos a tener que los que impulsaron como este movimiento del Renacimiento, los que van a tener como este acceso mayor a los libros. Vamos a tener un momento clave que va a ser 1492, cuando España deciden realizar diferentes viajes para poder explorar nuevos territorios o tener nuevas rutas de comercio. Entonces esa es la razón por la cual llegan a América. Pero en América vamos a tener que también va a existir un tipo de papel. Ese tipo de papel va a ser también por medio de fibras y se le va a conocer como papel amate. Ya existía una forma de escritura y este papel amate va a ser el soporte que va a ser utilizado por las diferentes culturas mesoamericanas. En este papel, se van a representar desde cuestiones administrativas, religiosas, e incluso vamos a tener, al igual que quienes tenían acceso o quienes podían realizar este tipo, la escritura, solo va a ser gente determinada, cierto grupo de la población. No todos van a tener el acceso, ¿no? Incluso van a tener también una tipo de biblioteca, que es donde van a guardar este papel. Así como en Europa existe el libro, en el contexto mesoamericano van a existir los códices, ¿no? Estos códices incluso van a estar en diferentes formatos. El formato va a variar, puede ser en forma de biombo, puede ser en formato un poco más alargado, incluso formatos de una sola hoja, ¿no? En la cual se podían representar diferentes, a partir de ideogramas o pictogramas, ¿no? Entonces vamos a tener que llegar a este contexto en el cual hay un choque de estas dos culturas,
se van a dar cuenta los españoles de que existe también un tipo de soporte en el que guardan ahí su información los originarios de este nuevo territorio. Y bueno, ¿qué va a pasar? Con la conquista no solamente es una conquista política, sino que también es una conquista espiritual. Entonces va un labor importante que va a tener ahora este papel en forma de un soporte como lo que es un libro, va a ser en catequizar, en convertir a los indígenas al cristianismo. Entonces, todos estos monjes van a llegar a territorios de América con la tarea de convertir. Entonces, el libro va a ser un apoyo indispensable para que puedan comunicarse, puedan transmitir este tipo de conocimiento con los indígenas, e incluso van a tener que crear ciertas alianzas con los indígenas para tener un conocimiento de la lengua y de esta forma poder transmitir y darse a entender estas nuevas ideas que querían implantar en este territorio. Una vez que se logra como tener este pacto entre los indígenas, se da el conocimiento de las lenguas, se puede difundir de una forma más fácil. Vamos a tener entonces la nueva formación de un clero, que sería ya indígena, preparado a partir de estos libros, que van a ser catecismos, que va a hacer las representaciones de diferentes pasajes de la Biblia, que lo que va a ayudar va a ser a que el conocimiento se pueda difundir de una mejor forma, ¿no? Y que haya una aceptación más receptiva por parte de los indígenas. Incluso entonces vamos a tener que empieza a haber este crecimiento de ahora de estas colonias de una forma de estratificación social. Posteriormente, gracias a esta gran difusión que hay o este gran intercambio que hay de libros, los libros que van a llegar con todas estas ideas de la ilustración que van a provocar en una de las clases estratificadas que serían los criollos, para que estos se puedan levantar en armas y poder lograr posteriormente la independencia, ¿no? Y de ahí tenemos entonces la importancia de los libros, ¿no? De que hasta la actualidad siguen siendo uno de los soportes más utilizados, aunque nosotros ya contemos con soportes incluso electrónicos, el libro sigue siendo uno de los más usados. Incluso el papel va a ser de los soportes en los que más que nos vamos a estar remitiendo para todos los archivos, ¿no? Que nos vamos a estar enfrentando en la organización de un archivo va a ser al papel, el cual tenemos que conocer cuáles son sus cuidados, formas de conservación, incluso de qué están hechos, ¿no? O sea, pueden ser unos papeles hechos de que están reciclados o que ya fueron intervenidos en algún momento, o que la tinta que a lo mejor tenía una mayor acidez y provocó que con el paso del tiempo absorbiera el papel esa acidez y se rompiera o se hicieran hoyos. El hecho de que también por ser una parte de una fibra vegetal, el que pueda ser comido por algunos roedores o por algunos insectos, entonces por eso sigue siendo muy importante el conocer las características de los papeles que tenemos como soportes, uno de los soportes más importantes que siguen vigentes hasta la actualidad y que tenemos que saber utilizar para poder aprovechar todo ese conocimiento, toda esa historia que se quedó dentro de estos archivos.